Hoy te invito a visitar la zona arqueológica de la antigua Éfeso, localidad del Asia Menor en la actual Turquía, que llegó a ser un importante centro religioso, cultural y comercial, y una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Aquí vivió San Pablo a partir del año 54, más de 2 años, y posiblemente escribió aquí las cartas a los colosenses, efesios, filipenses, a Filemón y una parte a los corintios, algunas de ellas estando en prisión. También fundó una comunidad floreciente de donde irradió la fe a ciudades vecinas como Colosas, Hierápolis y Laodicea. Inició predicando 3 meses en la sinagoga, pero ante el rechazo de los judíos, dirigió su mensaje a los paganos durante más de 2 años, predicando, según el Códice de Betsa, desde la hora quinta hasta la 10ª, es decir, de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y aunque llegó a ser encarcelado por sus enemigos, su palabra logró que se quemaran varios libros de magia. Sin embargo, San Pablo tuvo que soportar los ataques de los orfebres que vivían del negocio de fabricar imágenes de la diosa Artemisa de múltiples pechos, pues aquí tenía su templo, el mayor de la antigüedad y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con 120 columnas de 20 metros de altura. De estas columnas, solo sobrevive una en el lugar. Y 8 se trasladaron a Constantinopla para ser colocadas en la Basílica de Santa Sofía. Antes de dejar la ciudad, Pablo denunció a quienes se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Éfeso recibió también a San Juan y muy probablemente a la Virgen María. Y aunque el apóstol fue desterrado por el emperador Nerva a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, regresó para morir ahí. Éfeso fue también sede del Tercer Concilio Ecuménico, en el que se declaró que la Virgen María es Madre de Jesucristo, Dios y hombre, por lo tanto, Madre de Dios. La ciudad contaba con el derecho de asilo, respetado por persas, macedonios y romanos, y aunque fue renovada en tiempos de Nerón, perdió importancia a partir del año 262, cuando fue arrasada por los godos. Y ahora te invito a visitar la zona arqueológica. Caminaremos por la calle principal que inicia en el número 28 con las termas o baños de Vario. Seguiremos con el Odeón marcado con el número 25 y el Pritanio marcado con el 24. Llegaremos al monumento a Gayo Memio en el número 20. El 18 corresponde a la calle o vía de los Curetes y avanzaremos al 17, la puerta de Hércules. Luego el 15, la fuente de Trajano. El 11, el templo de Adriano. El 10 son las letrinas, excusados o baños públicos. El 7, el burdel. El 2, el teatro. El 5, la puerta hacia el ágora comercial. Y el 4, la enorme biblioteca de Celso. Ya con boleto en mano, nos acercamos a la entrada. Por ser los primeros de la mañana, pasaremos por los torniquetes para encontrar totalmente solo el camino que hemos marcado en el mapa. Se trata de la avenida principal que muestra restos de columnas y otros elementos arquitectónicos, y más adelante toma el nombre de Los Curetes.
Lo primero que vemos son las ruinas de las termas o baños de Vario del siglo II, que estaban cubiertas por mármoles y mosaicos y también servían como gimnasio. Pocos pasos después, ingresamos al Odeón, Buleuterio o sala de consejo, con capacidad para 500 personas y utilizado para representaciones teatrales y conciertos. Tenía entrada, como se ve aquí, a ambos lados del escenario, y distintas escaleras permitían subir hasta los asientos. Fue construido en el siglo II después de Cristo por Dedio Antonio y su esposa, siguiendo el esquema de los teatros romanos, que a su vez se derivó de los griegos, con una zona para el público, otra para los músicos y otra para los actores. Los agujeros que se ven en esta columna muestran cómo las diversas partes de la columna se unían por medio de elementos metálicos o grapas. Nuestro siguiente punto, junto al Odeón, es el Prytaneo, el centro religioso y administrativo de la ciudad, construido en el siglo III a.C. y restaurado en el siglo III después de Cristo. Aquí se realizan actualmente excavaciones que han permitido encontrar elementos interesantes, como una escultura de la diosa Artemisa. Así lo muestra esta información al público, que incluye algunas imágenes del hallazgo de la escultura. Seguramente los trabajos sacarán a la luz nuevos descubrimientos, pero nosotros seguimos avanzando por la vía principal y ya podemos ver nuestro siguiente punto, el monumento a Cayo Memio, construido en el año 88 a.C. como homenaje al arquitecto del mismo nombre, constructor del acueducto de Éfeso y nieto del dictador Sila. Lamentablemente, queda muy poco del original. Continuando por la vía principal, empedrada y flanqueada por una gran cantidad de fragmentos de columnas, esculturas y restos de edificios, llegamos hasta aquí, una rampa en el centro que nos hace pasar por dos pilares que, desde nuestro lado, no tienen nada especial, pero si volteamos, podemos verlos así. Es la llamada Puerta de Hércules, que lo representa vestido con la piel de león de Nemea, al que venció en uno de sus 12 trabajos. Los pilares son del siglo II después de Cristo y se colocaron aquí entre los siglos IV y V después de Cristo para indicar el inicio de la Avenida de los Curetes y el final del camino para los vehículos, porque el resto de la avenida, que llega hasta la biblioteca de Celso, estaba reservado para los peatones. Y mientras caminamos por la avenida, nos imaginamos a los personajes que la habitaron o visitaron. La leyenda dice que la ciudad fue fundada por las Amazonas, cuyo nombre se derivó de su reina Apasa, pero también se menciona a Androclo, hijo de un rey de Atenas, como fundador. La gobernaron jonios, griegos y romanos, pero la mayoría de los vestigios que se conservan pertenecen a la época de Lisímaco del año 287 a.C. En la época del emperador Augusto, hacia el 27 a.C., fue la capital de Asia y una de las más importantes del mundo, con 200.000 habitantes. Cicerón, Julio César, los emperadores Trajano y Adriano, así como Marco Antonio y Cleopatra, estuvieron aquí. Hacia el año 37, San Juan llegó a Éfeso con la Virgen María y entre el 53 y el 54, San Pablo y San Lucas. En el año 431 se reunió aquí el Tercer Concilio Ecuménico, en el que se estableció que la Virgen María es Madre de Dios
y en el año 565 se construyó la basílica sobre la tumba del apóstol San Juan. Pero ya llegamos a los restos de la fuente de Trajano, primer emperador romano de origen español que gobernó entre los años 98 y 117, logrando una gran extensión militar. La fuente se la construyó y dedicó Claudio Aristión entre los años 102 y 114. Estaba presidida por una gran estatua del emperador, flanqueada por otras esculturas de dioses, héroes y miembros de la familia imperial, de las que se han encontrado algunas. Continuamos el recorrido por la Avenida de los Curetes, que por cierto era el nombre que se utilizaba para nombrar a los semidioses y también a un tipo de sacerdotes. Y mientras caminamos, imagínense esta calle totalmente iluminada por la noche porque Éfeso fue la primera ciudad del mundo que se preocupó de que sus calles principales tuvieran luz. Y para cambiar moneda no había problema, porque los bancos más antiguos fueron los templos, siendo uno de los más importantes el famoso templo de Artemisa. Ya al fondo se ve la biblioteca, pero nosotros damos un vistazo a una pequeña calle que confluye en la principal y también miramos hacia atrás para ver cómo el terreno hacia el puerto va descendiendo. Y ahora nos detenemos frente al templo de Adriano, quien nació en la actual España y llegó a ser emperador de Roma entre los años 117 y 138 después de Cristo. Se destacó por su afición a la lectura y a la filosofía. El templo se construyó en estilo jónico cuando el emperador vivía y fue restaurado por el emperador Teodosio en el año 391. Tiene columnas y pilastras corintias y un delicado friso con escenas de Andróclo, hijo de Codros, rey de Atenas, de quien se dice que fundó Éfeso después de matar a un jabalí. Los relieves del friso son estupendos. En el centro, sobre la puerta, se ve un relieve con Medusa, cuyo nombre griego significa guardiana o protectora. Era un monstruo femenino que convertía en piedra a aquellos que la miraban a los ojos. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo, la égida. Su imagen se utilizó para alejar el mal porque desde los tiempos antiguos no han faltado imágenes o amuletos a los que se les atribuyen poderes protectores o que alejan males y maldiciones. Dejamos el templo de Adriano y continuamos el recorrido por la calle de los Curetes. Sabemos que en 1863, con el arqueólogo John Turtlewood, se iniciaron las excavaciones con el deseo de encontrar el templo de Artemisa, y que después de encontrarlo en 1869, las excavaciones continuaron con Hogarth, Otto Benford y el Instituto Arqueológico Austriaco, pero aún hay mucho que descubrir.
Imagínense cuántas calles podría tener una ciudad con 200,000 habitantes. Por eso, entraremos a una calle secundaria de las tantas que tenía la ciudad para observar espacios que podían ser utilizados como bodegas o comercios. En uno de los pilares llama la atención la imagen de la diosa Artemisa como protectora del lugar. Durante mucho tiempo se pensó que lo que llevaba a la diosa al frente eran múltiples pechos o testículos de toros sacrificados, hasta que gracias a una excavación en su templo entre 1987 y 1988, se descubrió que se trataba de una multitud de perlas de ámbar con forma de lágrima que adornaban su antigua escultura de madera en el templo. Y ahora nos acercamos a las letrinas o baños públicos que se utilizaban para evitar que la gente hiciera sus necesidades en la calle. Roma llegó a tener unas 144 con 4,000 espacios, y este es un ejemplo de las de Éfeso con 48 espacios a los que se accedía por esta puerta mediante un pago. Eran baños generales con una cubierta de mármol, pero había separaciones entre hombres y mujeres. Así se ven desde la parte de arriba. Dejamos las letrinas imaginando a la gente que recorría estas calles de la ciudad que desde el siglo V a.C. permitía la integración de los extranjeros y daba tanta importancia a la educación y a la cultura que llegó a ser cuna del poeta Calino, el pintor Parrasio, el filósofo Heráclito y algo insólito en la antigüedad clásica, tuvo mujeres artistas. Hemos llegado nuevamente a la Avenida de los Curetes, en la que ya podemos ver al fondo la biblioteca. En las tabernas a los lados de esta avenida convivían griegos, romanos y extranjeros tomando el primer alimento del día. En el camino nos encontramos con estas placas de piedra que en aquella época se grababan en latín y griego para dar a conocer a toda la población decretos o normas del emperador u otras autoridades. En otras ciudades romanas también se han encontrado placas en metal con un mismo texto en diversas lenguas, especialmente griego y latín. Durante el recorrido se pueden ver también vestigios del cristianismo claramente reconocibles por la presencia de la cruz y el monograma de Cristo. Y antes de llegar a la biblioteca, es importante observar esta fotografía que muestra su estado en 1970, con solo las bases de algunas columnas y fragmentos de las esculturas de la fachada. Solo así podremos valorar los trabajos de restauración que se han hecho en los últimos años. Esta otra imagen nos ayuda a entender cómo lucía su interior en sus mejores tiempos, con un gran espacio para las mesas de lectura y 2 niveles para la custodia de los libros, que en aquel tiempo eran rollos. Así se ve la majestuosa fachada ya restaurada con piezas originales.
y a su lado derecho las puertas de acceso al ágora comercial. En la parte baja de los nichos de las esculturas están escritos en griego los nombres de 4 virtudes: Sofía, sabiduría; Arete, valor; Enoia, reflexión; y Episteme, conocimiento. Cerca de la puerta, esta inscripción indica que el edificio fue erigido en el año 110 después de Cristo por el cónsul Gayo Julio Aquila en honor de su padre Tiberio Julio Celso Poleméano, procónsul de Asia entre los años 106 y 107 después de Cristo. La fachada está sostenida por 4 columnas dobles, entre las que hay 4 nichos que enmarcan las esculturas de las 4 virtudes ya mencionadas, mismas que se consideraban las 4 virtudes de Celso. El edificio es de planta única y se accedía a él a través de 9 escalones de mármol. Tenía 3 puertas, siendo la central más grande que las laterales, pero todas ellas están adornadas con ventanas situadas sobre su dintel. El interior, de 16 metros de altura, tenía 2 niveles con nichos para albergar los cerca de 12,000 manuscritos que custodiaba. En la planta baja, la gran sala de lectura, a la que las ventanas, gracias a su orientación hacia el este, permitían el paso de la luz a primeras horas de la mañana, para que, como decía Vitruvio, beneficiara a los madrugadores. En el segundo piso no había sala de lectura y era solo espacio para guardar parte de los manuscritos. Pero, además de los rollos, llegó a guardar algo muy singular. Una sala subterránea de techos abovedados protegía la tumba de mármol de Celso, muy probablemente en un sarcófago de mármol blanco que se encontró en el lugar. Esto fue un honor especial para Celso porque era poco habitual que alguien se hiciera enterrar en una biblioteca o incluso dentro de los límites de una ciudad. Este edificio se considera importante por ser uno de los pocos restos de lo que era una biblioteca en los tiempos de la antigua Roma. También muestra que las bibliotecas públicas no solo se construyeron en Roma, sino a lo largo de todo el Imperio Romano. Lamentablemente, hacia el siglo III después de Cristo, primero un terremoto y después un incendio provocado por los godos en el año 263 destruyeron gran parte del edificio hasta que entre los años 1970 y 1978 se realizó una restauración masiva que se considera bastante fiel al edificio histórico, en el que la fachada frontal es un claro ejemplo de la arquitectura romana pública y sirve de ejemplo para otras bibliotecas, peor preservadas, de otras zonas del imperio, puesto que es posible que se albergaran colecciones de literatura en otras ciudades romanas para beneficio de los estudiosos y de los viajeros.
A la derecha de la biblioteca está la puerta monumental de Mazzeo y Mitrídates, compuesta por 3 arcos enmarcados por gruesos pilares, sobre los que se puede leer una inscripción en latín y griego que ha permitido conocer a sus autores, Mazzeo y Mitrídates, 2 esclavos que en el año 40 después de Cristo la construyeron en honor al emperador Augusto por haberles concedido la libertad. La puerta daba acceso al mercado de la ciudad y al ágora, zonas muy cercanas al puerto, de las que se conservan algunas columnas. Pero regresamos para pasar nuevamente por la puerta y dar un último vistazo a la fachada de la biblioteca de Celso. Luego continuaremos nuestro recorrido. Frente a la biblioteca se acaba la vía de los Curetes, pero al doblar hacia la derecha toma el nombre de Vía del Mármol. Tomaremos en un momento este camino. La Vía del Mármol conducía al teatro que se ve al fondo. Pero a mitad del camino se encontraba un anuncio muy peculiar. Algunos dicen que se trata del anuncio más antiguo de la historia. Este anuncio mostraba un pie, un corazón y el rostro de una mujer. ¿De qué se trataba? ¿Qué anunciaba? La dirección hacia el burdel. Pero hemos llegado ya al teatro, uno de los edificios más impresionantes de la ciudad, que originalmente fue un teatro de tipo griego, pero en el siglo I después de Cristo, los romanos lo restauraron, adaptaron y ampliaron para que tuviera capacidad para 25,000 personas. Entramos ahora por uno de sus pasillos para poder observar la cavea, o zona para espectadores construida sobre la colina. Tiene forma de herradura de 220 grados y un diámetro de 151 metros. La fila superior estaba a 30 metros de altura. Este lugar no solo se utilizó para conciertos y obras, sino también para lucha de gladiadores y animales, así como para discutir temas religiosos, políticos y filosóficos. Fue aquí donde San Pablo predicaba a los efesios cuando un orfebre llamado Demetrio y sus compañeros artesanos, que fabricaban imágenes de la diosa Afrodita, provocaron una protesta pública contra el apóstol gritando: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Como ellos no quisieron escuchar al apóstol y prefirieron seguir haciendo los ídolos, con el paso del tiempo, la frase ad Efesios, que significa a los efesios, se comenzó a utilizar para designar ídolos, figuras feas o acciones opuestas al bien. Así concluimos la visita a estos espacios de Éfeso, a unos pasos de donde se llevó a cabo el concilio ecuménico que declaró a la Virgen María como Theotokos, Madre de Dios.